Muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente creo que el mensaje de hoy le ayudará. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Habrá alguien que está sintonizado ahora que se sienta molesto? ¿Habrá alguien viendo hoy que necesita calmarse? Y sabe, amo la palabra calma. El pronunciarla me hace sentir mejor. Así que hoy estaré enseñando acerca de cómo calmarse. Hay una segunda parte al mensaje llamado Alégrese, pero no entraremos en eso hoy. Vamos a enseñar de esto por un par de días mínimo, tal vez sean 3. Vamos a ver cuánto enseñamos. Sabe, la paz es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y usted puede tener paz, pero tiene que proponérselo. Porque el diablo siempre está tratando de robársela. Y yo digo que nos prepara para enojarnos. Conoce nuestras debilidades y trata de asegurarse de que experimentemos eso lo suficiente para terminar molestos y perturbados emocionalmente. Algunas citas que encuentro que son buenísimas. Una es de Josias Holland. La calma es la cuna del poder. Y en realidad, mientras más calmado esté, más poderoso es. También Brian Tracy dice que la paz interior sea su fin supremo y luego organice su vida con ese fin. Y piense en eso. Si mi meta es tener paz interior, tengo que cambiar la manera en que hago cosas y ser adaptable y ajustable en mi vida para guardar esa paz. Y yo viví muchos años sin paz y en realidad recuerdo un tiempo en mi vida cuando ni siquiera sabía lo que era la paz porque me crié en una casa de turbulencia. Y honestamente, realmente no sabía cómo se sentía. Pero les compartiré más después que mi esposo fue un gran ejemplo a mí. Y comencé a tener hambre de paz. Y encontré que no podía conseguir paz solo orando, oh Dios, dame paz. Porque, mire, la verdad es que Jesús dijo, mi paz yo dejo con ustedes. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes, sino mi propia y especial paz. Les doy y heredo a ustedes. Ahí la amplificada dice, así que dejen de permitir el enojarse y perturbarse. Yo tengo la responsabilidad. Usted es responsable. No se puede solo orar que nos caiga la paz. Por supuesto, hay que orar y debemos orar y debemos seguir vigilando por las cosas en nuestras vidas y cuando siente que está enojándose, es el momento de decir, no, me voy a calmar. Isaías 30:15. Pues así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en retornar a mí y reposar en mí, ustedes serán salvos. En quietud y en dependiente confianza será su fortaleza. Pero no quisieron. ¿Cómo amo eso? Las veces que Dios nos enseña qué hacer en su palabra, pero no lo hacemos. Si usted quiere tener paz y calma mental y de corazón en su vida, tendrá que aprender cómo hacer muchas cosas de diferente manera a la que está acostumbrado. Vea, deseamos que nuestras circunstancias cambien. Pues si tú no hicieras eso, yo no haría esto, y si eso no pasara, yo tampoco respondería así. Y yo dije eso por mucho tiempo. Mira, si hiciera las cosas diferentemente, yo sería feliz. Y si tú fueras diferente, sería feliz. Pero Dios me dijo que dejara de darle la responsabilidad de mi paz a otros y que tomara la responsabilidad por mí misma. Y realmente espero que capten esto porque algunos podrían tener paz, podrían calmarse si estuviesen dispuestos a confiar en Dios más. Nuestra fuerza espiritual y física depende de esto. ¿Sabía que enojarse, realmente emocionalmente enojarse, es arduo trabajo? Absolutamente le desgasta. Y es más fácil no enojarse que lo que es enojarse y tratar de calmarse. Si está enojado, es el peor tiempo en el mundo para tomar una decisión. Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer. No es el tiempo ideal de tomar decisiones.
La Biblia dice que no seamos intimidados por nada y si guardamos la calma. Ahora, oiga, si tenemos calma, es una señal al diablo que no puede controlarnos y que él perderá esa batalla. Y es una señal a Dios que venga a liberarnos. Aquí está la escritura, Filipenses 1 del 28 al 29. Y ni siquiera por un momento se atemoricen o intimiden en cualquier cosa por sus opositores y adversarios. Pues tal constancia y falta de temor serán una clara señal, una prueba y un sello a ellos, sus enemigos, el diablo, de su inminente destrucción. Y cuando una persona con circunstancias que deberían enojarlo mantiene la calma, es una señal al diablo de que él no puede controlarnos y que él va a perder la batalla. Pero es una prueba segura y una evidencia de su liberación y salvación. Y eso es de Dios. Amo esa escritura. Mantenga la calma. Calma. Es una hermosa palabra. Puede sentarse en una silla, cerrar los ojos y decir calma. Y se siente bien. Verso 29. Pues se les ha otorgado el privilegio por causa de Cristo, no solo de creer en, adherirse a, depender de y confiar en Él, sino también sufrir por causa de Él. ¡Wow! Y vea, muchas veces leemos el verso 28 y se nos olvida el 29, porque nadie quiere hablar del sufrimiento. Pero a veces, a fin de mantener la calma, digamos, por ejemplo, tal vez quizás tenga que no tener la última palabra en una discusión. O quizás deja que alguien piense que se equivocó cuando está seguro que está bien. Pero si sigue de atrás para adelante, causará un argumento y entrará en contienda. Así que le conviene más dejarles pensar lo que sea que quieran y confía en Dios de que si necesita demostrar que está bien, que Él mismo se encargará de eso. Y así puede estar calmado. Tal vez sufrirá un poco durante el proceso. Y cuando digo sufrir me refiero a la carne. Y la carne tiene sentimientos. Y si no consigue lo que quiere, su carne sufre. Bueno, pasaron muchos años en mi vida donde si no era a mi manera me enojaba. Decía cosas que no debía haber dicho y simplemente no hablaba o me portaba mal. Bueno, ahora no quiero seguir así, no. Prefiero ajustarme a la situación en vez de enojarme. Me he comprometido a estar calmada y tener paz. No quiere decir que a mi carne le encanta. A veces sufro mi carne a fin de hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando tenemos un problema, usualmente actuamos. Como que hay un pequeño demonio sentado en el hombro que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué siempre pensamos que hay que hacer algo? Y sí hay cosas que debemos hacer. En Efesios 6, creo que es el 12 o 13, dice, habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, parece firme en su lugar. Y hay cosas que Dios quiere que hagamos. Pero tenemos que entender cuáles son antes de hacer un montón de cosas. Sabe, podría hacer algo que alguien más hace y quizás a usted no le funciona. Porque necesitamos dirección de Dios y la única forma de conseguirla es calmarse y estar callado. Para tener la sensación por dentro de la dirección a tomar. Salmo 46:10 dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Y qué quiere decir? Bueno, significa que si esperamos en Dios, y verá en un minuto que esperar en Dios no es algo pasivo, no es meditar. Si estamos sentados y esperando en Dios, veremos sus milagrosas obras en nuestra vida. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Deje que Dios pruebe su poder al disponerse a esperar en Él en vez de tratar de tomar el asunto en sus manos. Déjeme darle un ejemplo que siento que alguien necesita oír. Si está muy enojado contra alguien ahora y está planeando maneras en que se va a vengar, ¿por qué no mejor decidir ahora que en vez de hacer eso, lo va a soltar
usted va a perdonarles. El perdón no es un sentimiento, es como uno decide tratar a alguien. Y va a orar por ellos. Y así Dios podrá moverse y encargarse de la situación. Dios es su vindicador. Él es el que torna cosas malas a buenas en su vida. Si sigue enojado todo el día hoy, si está enojado y permanece enojado, solo le lastimará a usted, no lastimará a la persona contra quien se enojó, sino a usted. Antes de hacer cualquier otra cosa, mejor es esperar. Y me gusta decir eso, que las emociones mengüen antes de que decida. Lo repetiré, que las emociones mengüen antes de decidir. Y sabe, en ocasiones en un argumento, si sus emociones están por acá arriba, solo al callarse, la otra persona se calmará. Y usted sentirá emociones que son alborotadoras o emociones que son extremadamente depresivas. Y ambas pueden causar un problema. Y dirá, Joyce, ¿pero por qué? Estar emocionado causará problemas. Porque a veces cuando uno está muy emocionado hace cosas que no haría ordinariamente o hará cosas que después se arrepentirá de ellas, y le daré un ejemplo. Sabe, las mujeres por general nos gusta comprar, y es algo que pasó hace años. Yo tenía unos ahorros y no era una tremenda cantidad, pero tenía un dinerito ahorrado, como $200, y no recuerdo exactamente, pero no era mucho. Y yo quería comprar un reloj nuevo y me gustan las cosas que brillan y ni me pongo un reloj ahora, pero antes no teníamos los celulares que nos dan la hora todo el tiempo, así que quería un reloj nuevo, pero quería algo que fuera muy bonito. Y estábamos en la tienda y entramos a una joyería y sin falta tenían un reloj hermoso que tenía mucha pedrería y el vendedor me dio un descuento, pero tenía que comprarlo ya si quería el precio de descuento. Y pues ya sabe, esa presión de cómpralo o pierdes la oportunidad es parte de la táctica del enemigo para que actuemos sin realmente pensar en lo que vamos a hacer. Pero había aprendido algunas cosas ya para entonces, como les enseño hoy, de la importancia de esperar, porque hubiera gastado todo el dinero que había ahorrado. Y luego el vendedor me presionó más y dijo, mira, si lo compras hoy te agrego otro descuento. Ay, no, mis emociones estaban por acá arriba. Yo no sé si ha notado esto, pero cuando uno mira una pieza de joyería en la caja de joyería, siempre se ve mejor que cuando lo lleva a casa. Finalmente me di cuenta lo que era. Son las luces que le ponen en la tienda. Cuando compre algo así, sáquelo de la caja. Mírelo en una luz regular para que pueda ver cómo se va a ver. Pero bueno, estaba aprendiendo cosas y decidí que iba a caminar, pensarlo un poco. Y yo iba caminando, ¿verdad? Dando vueltas en el centro comercial y vi un traje en la ventana que me encantó. Y mire, era pequeño en la cintura y como que se abría y es que era bonito y decidí probármelo. Y eso fue un error. Me lo probé y me quedaba perfectamente. Y a Dave le encantó y me dijo, lo deberías comprar. Bueno, eso también me iba a costar todo mi dinero, así que ahora tenía un problema. No podía comprar el reloj y el traje y tuve que decidir. Y de nuevo yo dije, voy a dar un paseo, pensarlo y regreso a ver si lo quiero. Y comencé a caminar un ratito y sé que están ansiosos por saber cuál compré. Bueno, ¿saben cómo terminó todo? Pensé, más que querer el reloj o el traje, no quiero quedar sin dinero. Porque a mí me gusta tener un poquito de dinero por si quiero llevar a alguien a almorzar o si quiero comprarle a alguien un regalito, puedo. Así que decidí, no voy a comprar ninguno. Y sabe que a su tiempo Dios proveyó ambos. Dave, tan lindo, terminó comprándome el traje. Y un tiempito después, no recuerdo cómo conseguí el reloj que me gustaba, eventualmente lo conseguí.
Dios me dio ambas cosas porque yo esperé y no actué emocionalmente. Dele a Dios la oportunidad de guiarle. Saque un poco de tiempo y espere. En Éxodo 14, del 9 al 15, la Biblia dice: los egipcios, todos los caballos y carrozas de Faraón, jinetes y tropas, persiguieron a los israelitas y los alcanzaron, mientras acampaban junto al mar. Y saben que los israelitas habían rogado a Dios por mucho tiempo que los sacara de Egipto, donde eran esclavos. Y así que eventualmente Dios levantó a Moisés para guiarlos fuera. Pero lo primero que ocurrió cuando fueron liberados es que se hallaron en un muy difícil lugar. Estaban atrapados junto al Mar Rojo y el ejército egipcio estaba detrás de ellos. Y ellos definitivamente estaban entre la espada y la pared. Y no había buenas opciones, así que cuando Faraón se acercó, los israelitas vieron arriba y ahí estaban los egipcios marchando tras ellos y estaban aterrorizados y clamaron al Señor. Se estaban molestando y dijeron a Moisés, y amo esto porque cuando uno se enoja empieza a culpar por sus problemas a los demás. Ellos dijeron a Moisés: ¿fue porque no habían tumbas en Egipto que nos trajiste al desierto a morir? ¿Qué has hecho al sacarnos fuera de Egipto? Ellos eran los que querían irse. Y ahora de momento todo es culpa de Moisés. ¿Acaso no les dijimos en Egipto: déjenos quietos, déjenos servir a los egipcios? Hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Y si ellos le dijeron eso a Moisés, ciertamente lo superaron porque definitivamente sí querían salir para el tiempo que salieron. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan temor, párense firmes. Y yo voy a cambiar eso de no tengan miedo a cálmense. Les puedo decir esto ahorita: no tengan miedo, cálmense. Dios los ama. Él tiene un plan para liberarlos. Él tiene el tiempo correcto para su liberación. Y Dios cuidará de usted si confía que Él lo hará. Si Él le muestra que haga algo, entonces por favor hágalo. Pero no solo comience a hacer un montón de cosas y decir cosas solo porque está enojado. No tengan temor, párense firmes o cálmense y verán la liberación que el Señor obrará para ustedes hoy. Los egipcios que ven hoy jamás ni nunca los verán. El Señor peleará por ustedes y solo deben estar quietos. ¡Wow! ¿No sería maravilloso saber que prendió la televisión hoy solo para oírme decir: cálmese, espere, estése quieto y deje que Dios traiga su liberación? Yo sé, mi corazón, que hay miles de ustedes sintonizados que necesitan esta palabra. Cálmense, esténse quietos, esperen Dios y Él traerá su liberación de la forma correcta, al tiempo correcto. El Señor peleará por usted y lo único que tiene que hacer es estar quieto. Luego el Señor dijo a Moisés: ¿por qué están clamando a mí? Dile a los israelitas que marchen. Vea, muchas veces cuando tenemos problemas nos da tanto miedo que quedamos paralizados por el temor y no hacemos nada. Y le quiero animar que sin importar cuán grande sea el problema ahora mismo, si quiere hacer algo, siga haciendo lo que sabe que está correcto. Siga estudiando la palabra. Siga ayudando a otra gente. Siga yendo a la iglesia, cumpla con sus compromisos. No se deprima y se llene de pena propia y se sienta por ahí pensando en problemas y piensa y piensa y piensa y piensa en eso y se pone en el teléfono y habla y habla y habla de eso. ¿Sabe? Cuando tiene un problema, mientras más piensa y habla del problema, más se molesta. Casi todos pueden hacerse enojar si se sientan por ahí y piensan de sus problemas. Cuando estamos enojados decimos lo incorrecto. Hacemos lo incorrecto. Digamos que todo ese movimiento y actuar emocionalmente nunca, con énfasis en la palabra nunca,
resuelve nuestros problemas. ¿Qué quiere decir esperar en Dios? Fue realmente impactante cuando verdaderamente investigué más y estudié esto. El esperar en Dios no significa sentarse por ahí sin hacer absolutamente nada, sino esperar, buscar y anhelar el favor de Dios, su respuesta y su poder. Mire, el estar esperanzado significa que está esperando que Dios se presente en cualquier momento y haga esa cosa en su vida que debe ser hecha. El esperar en Dios no es algo pasivo. Quizás sea pasivo en cuanto a, no sé, tomar una acción física, pero espiritualmente está muy activo y está confiando en Dios y está diciendo, yo sé que tú cuidarás de mí, yo sé que tú harás lo correcto, sé que tú te presentarás en cualquier momento y harás que la situación se arregle. Es actividad espiritual en vez de actividad carnal. Salmo 25:4 dice, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. En otras palabras, pida guianza. Santiago 4:2 dice, no tienen por qué no piden. Si tiene un problema ahora y no sabe qué hacer, en vez de siempre decir, oh Dios, no sé qué hacer, pídale que le muestre qué hacer. Proverbios 3:5, 6 y 7 dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón, mente, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tu senda. Dios le mostrará qué hacer si le pide a Él y espera en Él. La ayuda de Dios llega, y yo amo esta afirmación. La ayuda de Dios llega en proporción a nuestra espera y esperanza en Él. El Salmo 33:20 dice, nuestro ser interior espera ansiosamente por el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él nuestros corazones se regocijan, porque hemos confiado, dependido de y tenemos seguridad en su santo nombre. Salmo 37:34 dice, espera ten expectativa de que el Señor mantenga y guarde sus caminos. Mientras espera en Dios, obedezca a lo que sea que la palabra le dice que haga. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Dios guió a los israelitas por todo el camino del desierto y hacia la tierra prometida. Para ser honesta, ellos esperaron y les tomó mucho más tiempo de lo debido, porque seguían refunfuñando y quejándose y murmurando mientras estuvieron allá. Pero muchos retrasos son divinos retrasos. Y no estaban listos realmente para entrar a la tierra prometida aún, y quizás algunos, sé que fue el caso conmigo, quizás algunos le piden a Dios algo, pero va a tomar un poco de tiempo. Él quiere dárselo, está en su plan, pero Él tiene algo preparado para usted, pero ahora Él tiene que prepararlo a usted para eso. A veces no estamos suficientemente maduros para manejar cosas que Dios quiere darnos. Isaías 26:3 dice, tú lo guardarás y protegerás en perfecta y constante paz, cuya mente está fija en ti. Mantenga su mente lejos de sus problemas. Una mañana comenzaba a pasar mi tiempo con Dios y estaba pensando en mis problemas, de mis problemas, y el Señor me habló y me dijo, oye, ¿vas a tener comunión con tus problemas? ¿O vas a tener comunión conmigo? No cometa el error que yo cometía. Pase su tiempo con Dios, le fortalecerá y capacitará a escuchar a Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Comencé hablando acerca de la calma. Y mencioné aún lo bien que esa palabra suena. Calma. Con solo decirla, me siento calmada. Hay tanta turbulencia en el mundo y tantas cosas por las que la gente se puede enojar y disgustar. Pero yo tengo buenas nuevas para usted hoy. Solo porque tiene algo por qué enojarse, no significa que tiene que estar enojado.
Quiero decirlo de nuevo. Acabo de pensar en esto justo antes de empezar el programa. Solo porque usted tenga algo por qué estar enojado, no quiere decir que tiene que enojarse. Y quizás esa es la primera lección que hay que aprender porque, mire, conozco a padres que piensan que no son buenos padres y no se preocupan por sus hijos. Pero eso no es cierto. No tiene que preocuparse por sus hijos. Es algo que uno decide hacer. Y nuestras emociones pueden encenderse o disminuir, pero no tenemos que seguirlas. Jesús dijo que Él nos dejó su paz, pero en la Biblia amplificada, en Juan 14, del 26 al 27, dijo, no se permitan ser provocados ni perturbados. Mire, pienso que antes de que alguien tenga una larga y consistente paz, lo primero que tienen que aprender es que tienen que tomar responsabilidad por esa paz y entender que no pueden seguir esperando porque las circunstancias y el mundo cambien. Es exactamente porque Jesús dijo que vivamos un día a la vez y que no pasemos el día de hoy preocupados por el mañana porque mañana tendrá sus propios problemas. No hay muchos días que pasen hoy día donde algo no suceda que preferiríamos que no sucediera. Así que debemos ser más fuertes, confiar en Dios más, tomar la decisión de que no vamos a vivir en esa zona de ira todo el tiempo. Proverbios 14:30. Una calmada, amo esa palabra, una calmada y no perturbada mente y corazón son la vida y salud del cuerpo. Pero la envidia, celos y la ira, que es contienda y enojo, son como podredumbre a los huesos. Mire, esto nos dice que todo el estrés, el enojo, la ira que experimentamos en el mundo hoy afecta nuestra salud de una forma negativa. Y probablemente podemos decir con seguridad que hay más personas enfermas hoy que jamás han habido. Mire, las personas toman más medicina que nunca antes. Y sí creo que todo el estrés que tenemos en la vida por las decisiones que tomamos, y mire, sé que algunos dirán, espérese, yo no puedo evitarlo. Veamos nuestros horarios. Si yo pregunto cuántos tienen más cosas que hacer de lo que es humanamente posible, la mayoría o muchos dirían, sí, ese soy yo. Bueno, mire, puede cambiar su horario, puede aprender a decir que no a cosas. No tenemos que llenar nuestras vidas al punto donde no tenemos ni un segundo que nos sobre. Proverbios 14:30, déjeme leerlo porque es tan bueno. Una calmada mente y corazón tranquilo son la vida y salud del cuerpo. Pero la envidia, celos y la ira son podredumbre a los huesos. Y podría decir que cada día en que está calmado es como pasar un día con un tratamiento intravenoso, con un suero de salud y nutrición. El esperar en Dios en vez de tomar acción emocional nos da la fuerza para hacer lo que debemos hacer cuando Dios nos da la dirección. No podemos oír de Dios cuando estamos en un estado de ira. Hay que calmarse y esperar. Estad quietos y sepan que soy Dios. Isaías 40:31. Todos se lo saben. Es una escritura favorita. Y es tan cierta. Pero los que esperan en el Señor. ¿Y qué significa el esperar? Hablamos de eso anteriormente. Esperar, buscar y confiar en Él. Mire, esperar no es algo pasivo, es algo que es espiritualmente activo. Está creyendo, está confiando, está esperando que Dios llegue en cualquier momento. Cambiarán y renovarán sus fuerzas y poder. Levantarán sus alas y se remontarán cerca de Dios como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán ni se fatigarán. Y mire, algunos viven cansados todo el tiempo porque dejan que sus emociones les dirijan. Y yo lo sé porque así
también viví muchos años de mi vida. Mire, somos llamados a testificarle al mundo. Y ser un testigo es diferente a decirle a la gente de Jesús. Es vivir el tipo de vida que Jesús viviría o que vivió cuando Él estaba en la tierra, rodeado de gente. Creo que fue San Francisco de Asís que dijo: predica todo el tiempo y de ser necesario usa palabras. En otras palabras, deje que su vida sea un sermón a la gente alrededor. Y creo que una de las mejores formas de hacerlo es estar calmado en situaciones cuando los demás están enojados. Digamos que escucha que habrá muchos despedidos en donde está trabajando. Bueno, naturalmente la gente se va a asustar y tendrán temor, pero vea, podemos vivir en lo sobrenatural al confiar en Dios, de que estamos en sus manos y que Él protegerá nuestro trabajo, y si perdemos ese trabajo nos dará uno mejor. No hay que tener temor ni preocuparse. En vez de eso, estar calmados y confiar en Dios. Bueno, si lo hace, no tomará mucho tiempo donde la gente dirá: ¿cómo estás tan calmado con todas estas amenazas de despido? Y allí tiene la oportunidad y dice: en vez de preocuparme, decido confiar en Dios. Creo que Él cuidará de mí. Y sabe, cuando la gente le pregunta: ¿hoy qué es diferente de ti?, están abiertos para oírte. Mira, 2 de Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo, un joven predicador, cómo debe vivir su vida. Y ellos creían que estaban viviendo en los últimos días, esperaban que Cristo regresara inmediatamente. Y él dijo: anuncia y predica la palabra. Mantén tu sentido de urgencia. Está alerta, presto y preparado, ya sea que la oportunidad parezca favorable o no favorable. Ya seas bienvenido o no bienvenido. Como predicador de la palabra, haz demostrar a la gente de qué forma sus vidas están mal. ¿No es eso bueno? Debe demostrarle a la gente, no decirle a la gente. ¿Cuántas veces uno va y le dice a alguien que lo que está haciendo está mal y aprecian que le digan? No tan a menudo. La mayor parte del tiempo es lo que lleva a argumentos y contienda. Pero él dice: si vives de la forma correcta, eso le muestra a la gente, por la forma en que vive su vida, lo que anda mal con la de ellos. Así que la verdad es que si estamos calmados, ese es el testimonio mayor: confiar en Dios, estar calmados cuando las circunstancias nos dicen que deberíamos estar molestos. Muéstrele a la gente que hay una mejor vida disponible para ellos y sea un ejemplo. Todos quieren una mejor vida. Pues muéstreles que puede tener gozo en dificultades. Muéstreles lo que es ser un dador generoso. Muéstreles lo que es estar pacífico, paciente, el tener gozo y paz y ser bondadoso. No tiene que predicarles con palabras necesariamente. Y no es que haya algo malo con eso si se abre la puerta, pero todos podemos predicar un sermón al vivir nuestra vida bien. Permanezca calmado, tranquilo y firme. Y siga haciendo su trabajo en el reino. Mire, Jesús estuvo calmado en la tormenta. Y en realidad su ejemplo hizo que los discípulos creyeran en Él aún más. Marcos 4:35. Ese día, al llegar la noche, y quiero que oigan esto, les dijo a los discípulos: vayamos al otro lado. Ahora, cuando Jesús dijo vayamos al otro lado, quiso decir que llegaremos al otro lado. Y dejando atrás la multitud, se lo llevaron, así como él estaba en la barca. Y habían también otras barcas que estaban con él. Una furiosa tormenta surgió. Una traducción dice con magnitud de huracán. Y las olas estaban entrando en la barca y casi se hundían en el agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cojín.
¿Has sentido eso antes? Está en medio de la tormenta y piensa, Jesús, ¿estás dormido? Pero literalmente dormía. Había un gran alboroto alrededor de él, pero él dormía. ¿Y sabe qué? Porque él ya sabía que no importaba lo que pasara en el medio, terminaría al otro lado. Los discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa si nos hundimos? Y se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, estén quietas. ¿Y sabe qué? Solo podía hablar paz a la tormenta porque él tenía paz por dentro. Y es muy importante que mantengamos la calma interior y paz interior. Si se pone a pensar en el mar, que es muy profundo, puede haber una terrible, furiosa tormenta en la superficie del mar. Olas golpeando, vientos soplando. Pero profundo en esa agua está tan calmado y pacífico como siempre. Y así puede ser nuestra vida. No importa lo que pase alrededor. Profundo en nuestro interior estamos calmados y en paz y tenemos confianza en Dios. Se levantó, reprendió el viento y las olas y dijo, silencio, estén quietas. El viento paró y se calmó. Y dijo a los discípulos, ¿por qué temen? ¿No tienen fe? Y estaban aterrorizados y se preguntaban, ¿quién es este que el viento y las olas le obedecen? Sabe, Dave es estable. Y después de casarnos, yo realmente no entendía lo que era la calma, paz. Viví en turbulencia desde que tuve memoria. Fui sexualmente abusada por mi padre y él bebía excesivamente y salía y se emborrachaba, volvía, golpeaba a mi madre, gritaba, se quejaba, lloraba. Y la casa estaba llena de miedo, de argumentos, de contienda. Y yo realmente ni sabía cómo se sentía tener paz y no consistentemente. Y Dave era tan calmado, pacífico. Y mire, la forma en que yo era, yo trataba de hacerlo enojar porque yo estaba enojada y quería que todos se enojaran. Y él quedaba tranquilo. Y yo lo resentía al principio, me hacía enojar, pero luego, su vida me mostró lo que estaba mal con la mía. Como la escritura que leímos previamente. Su vida fue un testimonio para mí y comencé a querer la paz que veía que él tenía. Y cuando tuve suficiente hambre por esa paz y le pedí a Dios cómo podía tener esa paz, él comenzó a mostrarme cosas en mi vida que iba a tener que manejar diferentemente si quería tener esa paz. No podemos solo orar por paz. Hay que aprender cuáles son las cosas que nos enojan y las evitamos o cuando surjan, estar preparados de antemano para permanecer calmados. Mire, yo aprendí que cuando me apuro, si estoy apurada por mucho tiempo, termino bien molesta. Así que eso significó que tuve que arreglar mi vida de tal forma donde no tenía que apurarme. Tuve que dejar algunas cosas listas. Tuve que preparar cosas la noche anterior para que mis mañanas fueran más fáciles, para que el enemigo no tomara ventaja de mí y me hiciera enojar al principio del día, porque usualmente si comienza así, todo el día quizás termine así. Pero cuando comenzamos a sentir que nos enojamos, es una señal para calmarnos. El diablo está al acecho. Él se pasea alrededor de la tierra buscando a quien pueda devorar. Pero le digo que no tiene que ser a usted. La estabilidad de Dave incrementó mi deseo de tener lo que veía que él tenía. Y la gente necesita ver cristianos permaneciendo calmados en las tormentas de la vida. Dios mío, hay una oportunidad enorme hoy para todos los que nos llamamos cristianos de ser testigos a las personas a nuestro alrededor. Porque la gente está atemorizada ahora y molesta. Y hay tantas locuras ocurriendo. Mire, es que yo no sé lo que hace la gente si no conoce a Cristo. Porque Él es la fuente de nuestra fuerza. Y el estar calmados en la tormenta es lo que nos da la autoridad sobre la tormenta.
Leamos Marcos 4, 35 al capítulo 5, verso 1. Si vemos el capítulo 5, verso 1, que el 35 dice, vamos al otro lado. Y el capítulo 5, verso 1 dice, y llegaron al otro lado. Y yo amo eso. Comienza aquí, vamos al otro lado. Pero vaya, en el medio, siempre hay un punto intermedio. Ahí es donde el enemigo trata de eliminarle, robar su fe, conseguir que abandone sus sueños, convencerle de que sus oraciones no son contestadas, pero si está calmado y firme y sigue con Dios y continúa haciendo lo que cree y Dios quiere que usted haga, terminará en el otro lado. Yo lo sé por la palabra de Dios y también por mi propia vida. Proverbios 16:32 dice, mejor es la persona paciente que un guerrero. Y el que tiene dominio propio es mejor que el que puede tomar toda una ciudad. ¡Guau! Alguien que tiene dominio propio, que se puede controlar, que puede controlar sus emociones. Y no significa que no sienta nada, significa que no deja que las emociones controlen su vida. Esa persona es mejor que alguien que puede entrar y conquistar toda una ciudad él mismo. Una persona con dominio propio es más fuerte que alguien que puede conquistar una ciudad. ¡Guau! Es asombroso. Pero ¿qué pasa por dentro? ¿Sabe? Puede poner una sonrisa en la cara, pero no significa que no esté enojado por dentro. Podemos decirle a los demás que estamos bien. Y no significa que no estemos viviendo en una zona de guerra en casa. Podemos pretender tener fe, pero mire, el pretender nunca impresiona a Dios. Siempre acuérdese, solo la verdad le hará libre. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice, que no sea el suyo meramente el externo adorno con elaborados entretejidos y trenzas en el cabello, el vestirse con joyas o cambios de ropa. Y no está diciendo de que estas cosas son malas o de que no deberíamos vernos bien y lucir bien. Pero dice que no deje que sea lo único que le interesa, sino permita que sea el interno adorno en la belleza de la persona oculta del corazón, con el incorruptible e inmarcesible encanto de un gentil, apacible espíritu. Una calmada atmósfera interna, que no es ansiosa o alborotada, sino que es muy preciosa a los ojos de Dios. Esa sí que es una buena escritura. ¿Sabe? Me toma como una hora. Si es un día donde me toca lavarme el cabello y tengo que arreglármelo. Para el tiempo en que me baño, me maquillo, me arreglo el cabello, me visto y me preparo para salir, me toma como una hora. Bueno, lo hago todos los días porque me quiero ver bien cuando salgo. Pues, ¿acaso paso la misma cantidad de tiempo alistándome espiritualmente? Gracias a Dios que sí. De hecho, paso un poco más tiempo que eso. Pero ¿cuántas personas se pasan esa hora arreglándose por fuera, pero nunca pasan 2 minutos tratando de asegurarse que su corazón esté bien? Déjeme le digo, si usted pasa tiempo con Dios cada mañana antes de hacer otra cosa, será la mejor inversión de tiempo que pueda hacer. Hable con Él, siéntese calladamente en su presencia. Cuéntele lo que quiera o necesite. Pase un tiempo estudiando la palabra. Escuche una buena enseñanza. Véame a mí en la televisión. Ingiera la palabra y anímese al hacerse recordar las cosas que Dios quiere que haga. Sea gentil, tranquilo, no ansioso, ni preocupado, ni enojado, ni tenso, sino relajado. Practique permanecer relajados. Siéntase en una silla y exhale. Permítase relajarse. Practique el estar calmado porque destruye el mal. Eso me gustó. El diablo no sabe qué hacer con usted si permanece calmado en las tormentas de la vida. Bueno, 5 puertas abiertas que nos enojan. ¡Wow!
Mire, la primera es cuando nuestros planes no tienen éxito. Cuidado a todos los que hacen planes. Las cosas no siempre salen de la forma en que lo planificamos. Ahora, pienso que el tener un plan es bueno, pero siempre hay que presentarle el plan a Dios. Sepa que está en sus manos. Y aún ore diariamente: Señor, tú sabes lo que tengo planificado, voy a hacer esto, esto y aquello, pero si mi plan no funciona, ayúdame a estar calmada y a no enojarme. Planifique de antemano estar calmado si las cosas no salen bien, y quizás le saldrán mejor. Haga un plan luego y ofrézcaselo a Dios. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos y los asegura. La segunda puerta abierta cuando alguien no hace lo correcto. Cierto que es muy irritante cuando hay gente que ama y claramente ve que hacen cosas tontas, tomando malas decisiones que sabe que causarán problemas y no oyen a uno. Bueno, finalmente aprenderemos que todos tienen el derecho a tomar sus decisiones al llegar a cierta edad, y que a veces la única forma de aprender es haciendo y recibiendo el resultado de lo que uno hace. No nos sirve el enojarnos por los errores de otros. La tercera puerta, cuando hay que esperar por la satisfacción o recompensas, cuando hacemos lo correcto, pero las recompensas no vienen. Creo que demuestra una gran madurez espiritual si sigue haciendo el bien cuando la recompensa correspondiente no se materializa. Si trata a la gente bien, aun si ellos no le tratan bien. Y dirá: bueno, he sembrado pero no cosecho. Quiero ver resultados ya. Oré pero Dios no contestó. He hecho esto bien y nada ha cambiado a mi favor. Pues toca esperar. Dios nos dice que recibimos promesas de Dios por fe y paciencia. No solo por fe, sino fe y paciencia. A menudo he hablado de la mujer que vino al altar cuando tuve un tiempo de oración por la gente en una reunión y puso sus manos en la cadera y dijo: quiero un reembolso. Y pensé: ¿de qué habla? ¿A qué se refiere que quiere un reembolso? Dijo: la he escuchado y he hecho lo que me ha dicho por 2 semanas. Y he dado ofrendas y nada ha cambiado en mi vida. Pues honestamente hice todo lo posible por no reírme, y no fue porque su situación era chistosa. Pero pensé: aquí está alguien que no tiene experiencia con Dios. Piensan que pueden tener una vida entera de errores. Hacen una cosita correcta y se arreglará todo de un día para otro. Y sabe, mínimo dele a Dios la misma cantidad de tiempo que le dimos al diablo para destruirnos. Dele a Dios ese tiempo mínimo. Sí, podría Dios mágicamente, sobrenaturalmente arreglar cada problema. Pero eso no es lo que va a pasar. Él nos dará instrucciones. Y nos enseñará y nos liberará. Pero lo hace poco a poco. Y la quinta puerta es cuando estamos cansados o enfermos. Bueno, les digo esto: si el enemigo quiere aprovecharse de mí, una de las veces en que tengo que ser muy cuidadosa es cuando estoy muy cansada. Le pregunto: ¿se pone malhumorado y gruñón cuando está cansado si no se siente bien? ¿Por qué pensamos que tenemos licencia para maltratar a los demás porque no nos sentimos bien? A veces se trata de cómo vemos las cosas. El enemigo buscará cada cosita minúscula, una puerta abierta que pueda para enojarle. Pero mi consejo a usted hoy es: cálmese y alégrese. Me alegra tanto que me acompañe hoy porque quiero compartir algo con ustedes que creo que mejorará su vida. Comencé una serie hace unos días llamada Cálmese y Alégrese. Y fue en 2 mensajes donde hablé mucho de calmarse. Hoy quiero hablarle de lo que llamaré el deber del gozo. Y tal vez suene raro, pero ¿por qué el gozo es un deber? Bueno, porque es un privilegio y una bendición. Pero yo creo que es un deber de la perspectiva de nuestro testimonio al mundo.
Y sabes, si estamos afligidos y tristes, desanimados y oprimidos todo el tiempo, eso no dice cosas buenas de tener una relación con Jesús. Y la Biblia dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, así que tenemos que vivir vidas que testifican a los que están perdidos. Y si usted está alegre con la gente, si tiene calma cuando debe estar enojado, si está gozoso, y el gozo puede verse como alegría extrema o tal vez deleite tranquilo. Cuando hablo de tener gozo no quiere decir que tiene que siempre estar brincando, riéndose a carcajadas. Puede verse como alegría extrema o solo una deleitosa y calmada paz, que vamos a hablar de esto en estos días. El gozo es tan importante y me tomó mucho tiempo entender que era la voluntad de Dios que disfrutara mi vida. Todo lo que hacía era ser legalista y yo analizaba todo lo que debía hacer y me preocupaba que tal vez no agradaba a Dios y yo hice tantas cosas por obligación a tal grado donde realmente no disfruté la vida que Jesús murió para darme. Y he aprendido mucho sobre la importancia del gozo. Pero cuando me oyen decir el deber del gozo, entienda que no es como algo legalista. Pero el que quiere ser usado por Dios, por ejemplo, a otras personas, si quiere ser usado por Dios para atraer gente a Cristo, póngase una sonrisa en la cara y aprenda cómo ser consistente en el gozo en su vida. Gozo que no es determinado, basado en sus circunstancias. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y sabe, el gozo le fortalece. El corazón quebrantado, deprimido, desanimado le hace débil. No es la forma en que Dios quiere que vivamos. Salmo 5:11. Pero que los que se refugian y ponen su confianza en ti se regocijen. Que siempre canten y griten de gozo, porque tú haces una cobertura sobre ellos y les defiendes. Que también los que aman tu nombre se regocijen en ti y que se alegren. Yo no sé, pero suena como que se supone que seamos felices. Creo que una de las cosas que debemos hacer es empezar a practicar el sonreír regularmente. Hay tanta gente hoy que tienen el ceño fruncido y están muy decaídos por la vida y lo único que quieren hablar es de problemas del mundo. Y sí, hay muchos problemas en el mundo, pero mire, Dios aún está en su trono y Jesús está vivo y muy bien. Y en Él siempre hay esperanza. Podemos confiar que todas las cosas obrarán para nuestro bien, si confiamos y le amamos a Él. El Salmo 32:11 dice: alégrense en el Señor y regocíjense. Sin reservas, oh justos, quienes son justos y rectos ante Él, griten de gozo, los rectos de corazón. Y, sabe, yo podría seguir diciendo escrituras una y otra vez. Pero que quede establecido que Dios quiere que estemos alegres. Mire, que Dios quiere que sea feliz, pero debe hacerse responsable por la felicidad. La manera de hacerlo es dejar de preocuparse por todo el tiempo, estar ansioso, estresado. Al tener también un horario ocupado que ya queda estresado siempre. Tiene que dejar lugar para el gozo en su vida. Juan 10:10 dice: el ladrón viene solo para matar, hurtar y para destruir. Pero Jesús dice: he venido para que tengan y disfruten sus vidas y la tengan en abundancia, plenamente hasta rebosar. Y pienso que cuando uno llega al punto final de todo, la gente quiere ser feliz. Queremos ser felices. Y mire, si hay pecado en su vida que está permitiendo y no está tratando con ello, bloqueará su gozo.
David, él era un gran hombre. En la Biblia dice que él tuvo un corazón conforme al de Dios, pero él cometió un terrible pecado. Él cometió adulterio con Betsabé, mató al esposo Urías porque ella quedó embarazada y no quería que el esposo se diera cuenta. Pero aún peor que lo que hizo fue el hecho de que trató de ignorar el pecado por más de un año y nunca se arrepintió. Pero oiga lo que el Salmo 32:5 dice. No puedo leer mi propia letra. Mientras guardé silencio, mis huesos se envejecieron por mi gemir todo el día. ¡Wow! Podemos arrepentirnos y ser perdonados por cualquier pecado. Dios nos ama, sabe que tenemos debilidades. El Espíritu Santo está en nuestra vida para traer convicción de pecado y tratar con uno. Y Él no nos condena, sino que nos trae convicción, nos deja saber áreas donde estamos mal y todo lo que debemos hacer es admitirlos, arrepentirnos, que no solo significa sentirnos mal, significa estar dispuestos a dar vuelta y caminar en dirección correcta. Significa dejar el pecado atrás y caminar hacia Dios y su voluntad. Y si trata de esconder el pecado, robará su gozo. Pero si saca las cosas a la luz, la verdad le hará libre y su gozo regresará. David hizo una oración poderosa cuando oró por perdón. Creo que está en el Salmo 51. Y realmente vale la pena leerlo y estudiarlo. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Digo de nuevo, regocíjense. Bueno, quizás no suene muy importante a no ser que se dé cuenta dónde estuvo Pablo al escribirlo. Estaba en realidad en la cárcel. Y le aseguro, la cárcel donde él estaba no era como las cárceles de hoy día. En realidad, yo tuve el privilegio de estar en esa misma celda donde Pablo estuvo cuando escribió eso. Y yo le cuento que era del tamaño de un baño pequeñito. Tenía paredes de concreto y un piso de tierra. Y una ventanita así de este tamaño con rejas. Sin calefacción, ni aire acondicionado. Un lugar horrible. Y de hecho, los historiadores nos dicen que el sistema de desagüe pasaba justo a través de esa área. Y me imagino que no olía muy bien tampoco. Y quién sabe todo lo que pasaba en su celda y en sus alrededores. Pero dijo, regocíjense en el Señor. Y de nuevo digo, regocíjense. ¿Sabe por qué? El gozo le da fuerza. La tristeza agota la fuerza, pero el gozo de verdad le da fuerzas. Y el diablo quiere que sea débil. Cuando el enemigo viene en contra suya, no trata de robar cosas, sino su gozo. Hay innumerables escrituras en la palabra que nos dicen que debemos regocijarnos en Dios. Bueno, queda el problema de la tristeza. ¿Saben? Nehemías 8:10. Ellos habían reedificado la muralla alrededor de la ciudad y eso fue algo grande porque regocijarse. Y como parte de eso, el pueblo se puso en pie y la palabra de Dios se les leyó por todo un día entero. Y la gente comenzó a llorar porque al oír la palabra, una convicción de pecado vino sobre sus vidas. Y mire, yo recuerdo cuando al principio comencé a ir a la iglesia regularmente y oía buenas predicaciones que podía entender. Nunca había habido un mensaje que yo había oído que no necesitaba. Pero yo no entendía esa cosa sobre la diferencia entre convicción y condenación. Así que salía y me sentía peor que cuando entraba. Porque sentía que cada mensaje me enseñaba algo más que estaba mal en mí. Y yo no sabía cómo regocijarme en eso. Pero mire, ahora he aprendido que cuando el Espíritu Santo me da convicción, ¡wow! Lo aprecio, se lo agradezco. Porque no puedo arreglar algo que no identifico. La verdad les hará libres si continúan en mi palabra, dijo Jesús.
conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Juan 8, del 31 al 32. Si realmente son mis discípulos y continúan en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Enfrentando la verdad de uno mismo es una de las más atrevidas y audaces y más valientes cosas que nos cuesta hacer. El poder decir, sí, este es un problema en mi vida, lo admito, perdóname, me arrepiento, Dios, ayúdame, yo quiero cambiar, pero no seré capaz de cambiar si tú no me ayudas. Yo necesito tu ayuda. Así que Nehemías, cuando el pueblo comenzó a llorar al oír la palabra, él dijo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fuerza. Mire, tal vez estemos tristes por diferentes cosas por un tiempo. Estamos tristes por cosas diferentes por un tiempo. Pero la Biblia dice, el llanto dura por una noche, pero el gozo viene en la mañana. Naturalmente, cuando uno pierde un ser querido, o uno pierde un trabajo, pierde dinero que le ha costado ahorrar, la pérdida nos aflige y hay un lugar apropiado para el luto, pero hay que tener cuidado de no permitir que un espíritu de luto se nos pegue. Porque mire, conocemos personas que han perdido sus ahorros o empleo y en 20 años después están amargados. Pero eso no les ayuda a reponer lo perdido. Pero si lo hicieran como Dios manda, Él puede no tan solo restaurar lo perdido, sino dar aún más. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando un ser querido moría, de acuerdo a la ley, se les daba 30 días de luto y luego tenían que seguir adelante. Y no sugiero que si ha perdido a un ser querido, que después de 30 días tiene que alegrarse de nuevo. Pero creo que el punto es que hay un tiempo debido para el luto y llanto y eventualmente hay que decidir que vamos a seguir adelante. ¿Le puedo decir algo? Si está aquí en la tierra, hay una razón por la que está aquí. Nunca deje que el diablo le convenza de que no tiene propósito o que es inútil. Usted tiene propósito, solo tiene que hallarle. Y tal vez dice, bueno, estoy tratando, pero no sé qué Dios quiere que haga. Mire, pues una de las cosas que sugiero es que si realmente no sabe lo que Dios quiere, comience a hacer cosas y encontrará rápidamente lo que le funciona, en donde queda y donde no le queda. Yo quería servir a Dios tanto. Al principio, cuando yo primero me puse seria en mi relación con Dios y Él tocó mi vida y le quería servir tanto que yo no sabía específicamente lo que debía hacer. Así que yo tomé cualquier oportunidad que llegaba. Yo testificaba en la calle, trabajé en la guardería, limpié la casa de mi pastor, hice todo tipo de cosas que no eran mi llamado sobre mi vida. Y eventualmente encontré donde encajé exactamente. Déjenme leerles esto. Salmo 35. El llanto dura por una noche, pero el regocijo viene en la mañana. Mire, el gozo viene, pero hay que aceptarlo y dejarnos llevar. Bueno, hay muchas cosas que entristecen el pecado, los pecados de otros, errores que cometen. Lo odiamos cuando alguien que amamos hace cosas que sabemos que les causarán dolor en su vida, una necesidad personal, y uno puede tener todo esto en su vida a la misma vez. Digo, tenemos no solo un problema, pero 5, 6, 7 problemas a la vez. Pero oiga esto, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en la vid, aunque el olivo falte y los labrados no produzcan comida. Ahora, claro, son cosas que eran importantes para ellos. No nos preocupan los huertos de olivos ahora, pero a ellos sí. Capta el punto. Aunque no haya ovejas en la majada y vacas en los corrales, aún así me regocijaré en el Señor y estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Y sabe, aun si no hay nada bueno pasando en su vida, puede regocijarse de que ha nacido de nuevo.
puede regocijarse que ya sabe dónde va a pasar la eternidad. Siempre hay algo por lo cual estar feliz. Siempre hay algo por el cual estar agradecido y la gratitud siempre se torna en gozo. Cuando la gente nos persigue, eso nos entristece. Pero Mateo 5, del 9 al 16, dice: bienaventurados son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Sé que cuando Dios me llamó al ministerio, tuve tantos que vinieron en contra de mí, me dieron la espalda, me llamaron loca y que no tenía la educación correcta, la personalidad apropiada, que era mujer. Tantas cosas andaban mal conmigo de repente porque sentí que Dios quería usarme y estaba dispuesta a tomar pasos de fe y descubrirlo. Y fue muy difícil. Le puedo decir, yo no me regocijé en ser perseguida. Pero miro atrás ahora y veo que esta escritura nos dice eso, que Jesús fue perseguido. Y si podemos compartir en su sufrimiento, es algo por qué regocijarnos. Bienaventurados son ustedes cuando les insulten o persigan o falsamente digan todo tipo de cosas malas en contra de ustedes por mí. Gócense y alégrense, pues grande es su recompensa en el cielo. Yo dije al principio que el gozo es un deber. Y no quiero que eso suene como algo legalista. Pero yo pienso que es nuestro deber porque, como dije anteriormente, somos llamados a ser testigos a todo el mundo. Y creo que cualquier persona cristiana que está en la tierra, si Dios no tuviera un propósito para nosotros después de nacer de nuevo, nos llevaría al cielo para estar con Él en el cielo. Pero tenemos propósito y, ¿sabe? Tal vez sea el único Jesús que alguien vea. Y no quiero decir que usted sea Jesús, pero mi punto es que si no permite que Él trabaje a través de usted y brille en usted, la gente quiere ver a Jesús, quieren ver que Dios es real. Pero en nosotros tienen que ver que somos estables, calmados, felices, pacientes y amables y generosos. El fruto del Espíritu es tan importante y todos lo tenemos por dentro, pero está en forma de semilla. Y para que toda semilla crezca, uno tiene que echarle agua y cuidarla. Que las semillas de paciencia que están en usted crezcan en un gran, gigante árbol que todos puedan ver. Que las semillas de gozo que están en usted se revelen por su vida. La Biblia dice que tendremos pruebas de fuego. Prefiero no hablar de eso. Pero 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá para probarles. ¡Wow! La versión amplificada dice para probar su calidad. Como que algo extraño o inusual les esté pasando. Dice, cuando tengan problemas, no se sorprendan, no piensen, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, le pasó a Jesús. Y el siervo no está por encima del maestro. Pero regocíjense cada vez que participen en el sufrimiento de Cristo. Ahora, hay muchas cosas que Él sufrió por nosotros que nunca tendremos que sufrir. No tenemos que pagar por nuestros pecados. Él pagó por ellos. Él compró nuestra entrada al cielo. Él tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí. Hay muchas cosas que nunca tendremos que vivir porque Él las vivió, pero hay otras cosas que sí tendremos que pasar en la vida, porque si está en el mundo habrá cosas que pasen. Mire, y es todo el tiempo, y pienso que todos reconocemos que mientras más vivamos en la tierra, mire, durante mi vida yo ni puedo creer cuántas cosas han cambiado. Cuando yo era adolescente el mundo era un lugar decente. Y es que el mundo hoy día es duro hoy. Y significa que debemos apretar el cinturón de la verdad, aferrarnos a la palabra como nunca antes, saber quiénes somos en Cristo, pararnos firmes en Él y no dejar que los dardos de fuego y pruebas
nos venzan. Apruebe su examen. Esté firme en el Señor, esté calmado y sea feliz. ¿Acaso no sabe que eso enoja al diablo muchísimo cuando trata de hacerle enojar y usted sigue feliz? Hebreos 12:2 dice, fije sus ojos en Jesús. Bueno, uno de nuestros problemas es que al tener un problema enfocamos el problema mucho. De veras, cuando uno tiene un problema, quiere hablar con alguien de eso. Y hablamos de eso y pensamos de eso y hablamos y hablamos y hablamos y pensamos de esto. Y mientras más lo hacemos, más nos enojamos y menos gozo tenemos. Quizás temporalmente seamos afligidos, pero podemos estar eternamente alegres. No le digo que nunca se va a enojar por algo o que nunca tendrá un mal día. No le sugiero que la pase riéndose a carcajadas siempre, pero sí le sugiero que mientras tenga esperanza en Cristo, puede tener gozo en su vida. Sí, hay muchas cosas terribles que pasan en el mundo hoy y yo no sé cómo resultarán. Pero yo sí conozco al que sabe y sé que nosotros, como creyentes en Él, estamos a salvo y seguros en sus manos. Dios cuidará de usted. Alguien necesita oír eso desesperadamente. Dios sí cuidará de usted. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. La Biblia nos enseña a estar alegres por muchas cosas. Déjeme sugerirle algunas. ¿Qué tal? Estoy agradecida por lo que yo sé. Por todos los años que he estudiado la palabra de Dios. Y por lo que sé, y tengo tanto que aprender, pero por lo que sé acerca de Dios y su carácter, eso me capacita a reconocer, bueno, eso no es de Dios porque Dios no se comporta así. Sí, esto es de Dios, es su carácter. Yo me regocijo en mi salvación. Me alegro tanto de haber nacido de nuevo y tengo la seguridad de saber que cuando mi vida aquí en la tierra se acabe, pasaré la eternidad con Dios en un lugar donde no hay lágrimas, no se llora, no hay tristeza, no hay dolor y nadie odiará a nadie. Todos serán felices y se llevarán bien. Y yo anhelo esos días, pero debemos regocijarnos en estas cosas, pensar acerca de esas cosas más de lo que pensamos en los problemas. En Lucas 10:20, Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen de que los malos espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. ¡Aleluya! Regocíjense en el inagotable e incondicional amor de Dios. Regocíjense por la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. ¡Qué maravilla cada día! Dios le dará misericordia por los errores de ayer. Regocíjese que sus pecados son continuamente lavados por la sangre de Jesús, que es una nueva criatura en Cristo, que ha sido hecho la justicia de Dios en Él. Hay tantas cosas maravillosas por las que regocijarnos y debemos apresurarnos a hacerlo. ¿No habrá tristeza en el cielo? Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, pues el antiguo orden de las cosas ha pasado. Para allá vamos. Podemos alegrarnos ahora, porque conocemos cuál es el futuro. Leímos el final del libro. Cuando la gente nos persigue, eso nos entristece. Pero Mateo 5, del 9 al 16, dice, bienaventurados son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Sé que cuando Dios me llamó al ministerio, tuve tantos que vinieron en contra de mí, me dieron la espalda, me llamaron loca, y que no tenía la educación correcta, la personalidad apropiada, que era mujer. Tantas cosas andaban mal conmigo de repente porque sentí que Dios quería usarme. Y estaba dispuesta a tomar pasos de fe y descubrirlo. Y fue muy difícil. Le puedo decir, yo no me regocijé en ser perseguida. Pero miro atrás ahora y veo que esta escritura nos dice eso, que Jesús fue perseguido. Y si podemos compartir en su sufrimiento,
es algo por qué regocijarnos. Bienaventurados son ustedes cuando les insulten o persigan o falsamente digan todo tipo de cosas malas en contra de ustedes por mí. Gócense y alégrense, pues grande es su recompensa en el cielo. Yo dije al principio que el gozo es un deber. Y no quiero que eso suene como algo legalista. Pero yo pienso que es nuestro deber porque, como dije anteriormente, somos llamados a ser testigos a todo el mundo. Y creo que cualquier persona cristiana que está en la tierra, si Dios no tuviera un propósito para nosotros después de nacer de nuevo, nos llevaría al cielo para estar con Él en el cielo. Pero tenemos propósito y, ¿sabe? Tal vez sea el único Jesús que alguien vea. Y no quiero decir que usted sea Jesús, pero mi punto es que si no permite que Él trabaje a través de usted y brille en usted, la gente quiere ver a Jesús, quieren ver que Dios es real. Pero en nosotros tienen que ver que somos estables, calmados, felices, pacientes y amables y generosos. El fruto del Espíritu es tan importante y todos lo tenemos por dentro, pero está en forma de semilla. Y para que toda semilla crezca, uno tiene que echarle agua y cuidarla. Que las semillas de paciencia que están en usted crezcan en un gran, gigante árbol que todos puedan ver. Que las semillas de gozo que están en usted se revelen por su vida. La Biblia dice que tendremos pruebas de fuego. Ups, prefiero no hablar de eso. Pero 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá para probarles. ¡Wow! La versión amplificada dice para probar su calidad. Como que algo extraño o inusual les esté pasando. Dice, cuando tengan problemas, no se sorprendan, no piensen, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, le pasó a Jesús. Y el siervo no está por encima del maestro. Pero regocíjense cada vez que participen en el sufrimiento de Cristo. Ahora, hay muchas cosas que Él sufrió por nosotros que nunca tendremos que sufrir. No tenemos que pagar por nuestros pecados. Él pagó por ellos. Él compró nuestra entrada al cielo. Él tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí. Hay muchas cosas que nunca tendremos que vivir porque Él las vivió, pero hay otras cosas que sí tendremos que pasar en la vida, porque si está en el mundo habrá cosas que pasen. Mire, y es todo el tiempo, y pienso que todos reconocemos que mientras más vivamos en la tierra, mire, durante mi vida yo ni puedo creer cuántas cosas han cambiado. Cuando yo era adolescente, el mundo era un lugar decente. Y es que el mundo hoy día es duro hoy. Y significa que debemos apretar el cinturón de la verdad, aferrarnos a la palabra como nunca antes, saber quiénes somos en Cristo, pararnos firmes en Él y no dejar que los dardos de fuego y pruebas nos venzan. Apruebe su examen. Esté firme en el Señor, esté calmado y sea feliz. ¿Acaso no sabe que eso enoja al diablo muchísimo cuando trata de hacerle enojar y usted sigue feliz? Hebreos 12:2 dice, fije sus ojos en Jesús. Bueno, uno de nuestros problemas es que al tener un problema enfocamos el problema mucho. De veras, cuando uno tiene un problema, quiere hablar con alguien de eso. Y hablamos de eso y pensamos de eso y hablamos y hablamos y hablamos y pensamos de esto. Y mientras más lo hacemos, más nos enojamos y menos gozo tenemos. Quizás temporalmente seamos afligidos, pero podemos estar eternamente alegres. No le digo que nunca se va a enojar por algo o que nunca tendrá un mal día. No le sugiero que la pase riéndose a carcajadas siempre, pero sí le sugiero que mientras tenga esperanza en Cristo, puede tener gozo en su vida. Sí, hay muchas cosas terribles que pasan en el mundo hoy y yo no sé cómo resultarán.
Pero yo sí conozco al que sabe y sé que nosotros, como creyentes en Él, estamos a salvo y seguros en sus manos. Dios cuidará de usted. Alguien necesita oír eso desesperadamente. Dios sí cuidará de usted. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. La Biblia nos enseña a estar alegres por muchas cosas. Déjeme sugerirle algunas. ¿Qué tal? Estoy agradecida por lo que yo sé. Por todos los años que he estudiado la palabra de Dios. Y por lo que sé, y tengo tanto que aprender, pero por lo que sé acerca de Dios y su carácter, eso me capacita a reconocer, bueno, eso no es de Dios porque Dios no se comporta así. Sí, esto es de Dios, es su carácter. Yo me regocijo en mi salvación. Me alegro tanto de haber nacido de nuevo y tengo la seguridad de saber que cuando mi vida aquí en la tierra se acabe, pasaré la eternidad con Dios en un lugar donde no hay lágrimas, no se llora, no hay tristeza, no hay dolor y nadie odiará a nadie. Todos serán felices y se llevarán bien. Y yo anhelo esos días, pero debemos regocijarnos en estas cosas, pensar acerca de esas cosas más de lo que pensamos en los problemas. En Lucas 10:20, Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen de que los malos espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. ¡Aleluya! Regocíjense en el inagotable e incondicional amor de Dios. Regocíjense por la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. ¡Qué maravilla cada día! Dios le dará misericordia por los errores de ayer. Regocíjese que sus pecados son continuamente lavados por la sangre de Jesús, que es una nueva criatura en Cristo, que ha sido hecho la justicia de Dios en Él. Hay tantas cosas maravillosas por las que regocijarnos y debemos apresurarnos a hacerlo. ¿No habrá tristeza en el cielo? Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, pues el antiguo orden de las cosas ha pasado. Para allá vamos. Podemos alegrarnos ahora.